Saludos cordiales para todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Noé y me alegra compartir con ustedes estas teorías que han ido desafiando la mente humana y las filosofías que han ido moldeando nuestro modo de entendernos, de entender a los demás también. Vamos a hablar hoy del señor Immanuel Kant y vamos a hablar de cumplir con el deber. Este es uno de los grandes filósofos, oigan, Immanuel Kant. Estamos hablando allá de 1724, estamos hablando hasta 1804 cuando murió, allá un 12 de febrero. Y la ciudad pues nos ubicamos en Königsberg, Prusia, que hoy entiendo es Kaliningrado en Rusia. Incluso ahí vi que creo que se celebraron como 200 años, ¿no? Y vi que esta Alemania y Rusia pues hicieron comentarios sobre este gran filósofo, aunque ahorita con todos estos desastres que se tienen ahí, esas peleas, pues hasta terminaron peleando por Immanuel Kant. Porque de verdad es un filósofo que metió mano en muchas cosas, influyó en el idealismo alemán, es uno de los grandes en el criticismo. Es el filósofo de la Ilustración, pues le debe mucho la Europa moderna, la filosofía universal. No sé, Kant es uno de los grandes. Si uno habla de Sócrates, por ejemplo, que hablaba de pensar por pensar, pues Kant va a hablar del deber por el deber. Es increíble la influencia que tiene este filósofo. Y pues de eso justamente vamos a aprovechar solo un elemento de Immanuel Kant para darle continuidad a nuestra reflexión aquí en este podcast. Y vamos a hablar de cumplir con el deber en el sentido de la educación, ¿no? De acompañar a veces a los hijos, a los estudiantes, y vamos a hablar de eso. Immanuel Kant pues, fue un filósofo, un antropólogo, un físico, pasaba su tiempo en la biblioteca, también fue un pedagogo, un profesor universitario, matemático, filósofo, en fin, él metió mano en la epistemología, ¿no? ¿Qué es lo que podemos conocer?, se preguntaba Kant. Metió mano en la metafísica y no digamos en la ética, pues. Esto de la epistemología, pues, así cuando uno lee alguna cosita ya empezamos a hablar de lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer, del noúmeno y el fenómeno que hablaba Immanuel Kant. En fin, es un grande de los filósofos. Oigan, en sentido de esto de cumplir con el deber, me encontré una película muy interesante donde el actor principal es Denzel Washington y entiendo que él también era el productor. Es el productor de esta película, Fences. No sé si lo pronuncian así, pero igual yo así lo estoy leyendo y así como dice Fences, F-E-N-C-E-S. Fences. Y trata sobre un exjugador de béisbol de la liga para negros que está negociando con su propia historia, ¿no? Y está siendo un padre de familia responsable con su esposa. Y él está trabajando en un camión de recolector de residuos, recolector de basura, ¿no? Y entonces tiene un hijo que está luchando con él. Y el hijo pues está viviendo esas situaciones de su propia identidad, de haciéndose su espacio, cuestionando la manera de educarlo de su padre. Y hay escenas muy bonitas, fuertes, pero muy buenas sobre la obligación que tienen los padres para con los hijos y de la diferencia en cuanto a que si es un derecho, si es un deber. En fin, hay escenas muy bonitas de esa película y que es genial para hablar del deber. Pero vamos a ir entonces a ver qué nos dice el señor Immanuel Kant en este sentido de lo que estamos hablando en este podcast. Y miren, sí, a veces sí tenemos conflictos en cuanto al derecho y a los deberes, ¿no? Allá, después de la Segunda Guerra Mundial,
vino todo esto de los derechos humanos y sí, como que a veces con toda la ONU que ahora como que quieren renovar muchas cosas, pues así como que se ha ido perdiendo un poco ese papel de lo que realmente es los derechos humanos, aquello que no se puede transferir, ¿no? Aquello que no se puede dar a otros porque es por sí mismo lo que a ti viene como tal, como un derecho dado, adquirido ya por el mismo hecho de nacer. Entonces, ahora tenemos algunos conflictos en cuanto a aquello que es un derecho, las teologías de algunos grupos también de aquello que es un don. Entonces hoy vamos a tener ese conflicto en cuanto a que el derecho de mi cuerpo a elegir, por ejemplo, el derecho de tener un hijo, por ejemplo. Y entonces ahí vienen algunos conflictos. Bueno, es que no es un derecho, es un don, es algo que se te da, no es algo que deba dársete por naturaleza, porque sí. Porque, por ejemplo, hay parejas que no pueden tener hijos, entonces antes no podían tener hijos, ahora la ciencia ha avanzado un poco más y algunos sí pueden tener hijos. Pero entonces ahora viene con todo el tema de las parejas del mismo sexo, del tener hijos como un derecho, ¿no? Entonces hay una discusión un poquito intensa en torno a esto de lo que es un derecho y cómo es que se han ido entendiendo los derechos y los cambios que se van generando en torno a esto. Entonces, como Kant es uno de los duros en ética, en moral, y pues vamos a ver qué nos puede aportar. Entonces vamos a hablar de premios y castigos que tienen una asociación evidente con los deberes, ¿no? Premio, castigo y la asociación con las obligaciones que tenemos. Y como les digo, hoy la cultura, y sobre todo que ha influido muchísimo en la educación, con esto de que se le ha bajado tanto la dignidad a la profesión de la docencia, pues sí hay conflictos en esto. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los hijos? ¿Cuáles son? Es muy importante que los jóvenes tengan un rol que cumplir en el núcleo familiar, con su derecho, no hay duda de eso, ¿no? Sobre todo con los deberes también. Entonces estamos asistiendo en un momento histórico de aquello que es políticamente correcto, que se impone a veces. El derecho parece haberle ganado a la batalla al deber. Da la impresión que a veces sí como que se le ha ido ganando, ¿no? El derecho al deber. Pero si queremos que los jóvenes sean conscientes de lo importante que es adquirir un derecho, pues tiene que ser como conquistado, ¿no? Por ellos mismos. Si queremos que los jóvenes comprendan la verdadera profundidad del derecho o de sus derechos, tenemos que animarlos a que se lo ganen. De alguna manera sí iría por allí un poco la comprensión de lo que podría ser esta filosofía de Immanuel Kant, ¿no? Muchos padres se saltan como este importante hecho de la educación y dan como que los derechos ya son adquiridos porque sí. Y como que no hay, no se piensa nada en la ganancia, en la valoración, en la reflexión, sino que damos las cosas por el simple hecho de ser hijos, de ser niños o de ser jóvenes o adolescentes, ¿no? Entonces sí como que hay un conflicto así interesante y como que ya se olvidó esa parte de que el derecho, hay derechos que hay que ganárnoslo, ¿no? Que como que es muy digno ganarnos. Como ir sembrando esas pequeñas semillitas que van invitando a los niños, a los adolescentes y jóvenes a que hay como un cierto sabor de la satisfacción que hay en ganarse algo y no solamente recibirlos porque sí, porque es el hijo del maestro, porque es el hijo del empresario, porque es el hijo del político o porque es el amigo de no sé quién. Y hoy va mucho en sintonía eso, la cultura va en sintonía de eso, el compadrazgo, ¿no? Pero a veces sí como que se ha valorado muy poco o se le ha perdido el sabor a eso de ganarse las cosas.
Entonces el error más común que se suele cometer a veces por padres, por docentes, por políticos, lo que sea, a la hora de intentar reforzar el aprendizaje del deber suele ser el premio. Entonces se le otorga un premio por haber cumplido lo que debía hacerse. Entonces es tremendamente como dañino para la educación a veces de los niños y adolescentes que cumpliste con tu deber y te están premiando por eso. Pues ¿qué sentido tiene? Entonces desde el momento en que se fija una recompensa del deber, como que va perdiendo el sentido, ¿no? Y se convierte en un instrumento para conseguir un fin, por lo que ya no es un deber, sino un medio que me vale para lograr el premio que me han prometido. Entonces así vamos a tener adultos que dicen, oye, ¿por qué no te pasas el semáforo en rojo? No, porque me van a multar. No, porque me van a quitar la licencia. No, porque me van a meter a la cárcel. No, porque me van a quitar el carro. Oye, pero lo auténtico, la raíz de esa ley es por cuidar tu vida, porque puede haber un accidente, porque te puede pasar algo, porque... Entonces es diferente, ¿no? Las motivaciones ahí son diferentes y no hay profundidad si se cumplió una regla, por decir algo en este ejemplo, pero como que no hay reflexión más allá de lo evidente. No te lleva, ese semáforo no te lleva al cuidado de tu vida, a la cultura vial, no te lleva a nada más que al castigo. Entonces lo mismo, cuando cumples con eso, entonces tú quieres que te premien por eso y es un deber tuyo, es parte de... Entonces sí, como que se vuelve un problema ahorita. Entonces muchas veces se comete por desconocimiento y también por la presión social, donde muchos adolescentes se quejan en casa de los premios que otros amigos tienen en sus casas por aprobar, por ejemplo, un curso. Y los padres terminan cayendo en la trampa de premiar el deber, que es algo que debían hacerlo porque sí y no lo están haciendo. O uno pues ya se sentía mal, ¿no? Si no oye, a mi compañero le regalaron un carro porque sacó todas las notas bien. Y yo saqué mejores notas y pues ni se dieron cuenta. Entonces sí, como que hay un conflicto ahí. Entonces un deber no se premia nunca. Un deber se cumple. Si bien es cierto que cuando son más pequeños es necesario como premiarles por reforzar su conducta, a medida que le exigimos que la repitan, hay que ir quitándoles el premio. Es necesario que con el paso del tiempo dejen de asociar el deber con el premio y el castigo y den por hecho que tienen que cumplir con el deber sin más, porque sí, porque hay que cumplir, porque es parte de la vida, pues cumplir con eso, ¿no? Entonces el filósofo alemán, el señor Immanuel Kant, pues nos hablaba que había que distinguir como 3 tipos de acciones a realizar. Por ejemplo, cuando hablamos del deber, estamos hablando de... hay acciones que son contrarias al deber. Y esto pues ya lo pone a uno en perspectiva de que sin mucha reflexión son aquellas que, como su nombre lo indica, son malas acciones, porque haces justo lo contrario a lo que debes hacer. Entonces estas son malas acciones, eso pues no nos conviene, ¿no? Las segundas que decía el filósofo son las acciones conforme al deber. Son aquellas que, evaluadas desde fuera, parece que son correctas. Pero Kant realiza aquí una apreciación muy a tener en cuenta a la hora de educar a los jóvenes. La intencionalidad de la acción, es decir, el motivo por el que hacen una cosa. Y allí puede caber el ejemplo de que efectivamente no nos pasamos el semáforo en rojo, pero la motivación que tenemos no necesariamente va en función del deber, sino en cuanto a que me pueden premiar o me pueden castigar. No me pasé el semáforo en rojo porque me pueden castigar. O si me detuve, pues porque no quiero que me castiguen. O me voy a pasar por aquí porque voy a ganar más puntos. Me voy a detener en lo amarillo porque voy a ganar más puntos. ¿Me entiende? Hay como una motivación diferente. Entonces, todo aquello que va conforme al deber, a veces las motivaciones no necesariamente son por el deber, sino por un premio o un castigo, evitar un castigo. Y lo último que decía Kant es un tipo de acción
la acción por deber. Y aquí es donde lo ideal, ¿no? Esta es la única acción verdaderamente moral para el pensador alemán. La acción por deber es aquella en la que uno hace lo que debe simplemente porque debe hacerlo. No es ni por premio, ni castigo, ni lo que sea, ¿no? Y en sentido religioso me acordé ahora de un santo español que decía: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Estoy solo parafraseando, sino que me mueve verte en una cruz. Entonces, como que la motivación para seguir a Jesús en sentido religioso sí no era tanto el hecho de el infierno o el cielo, sino seguir a Jesús. Y parece que en sentido moral también el deber por el deber, como lo decía Kant, va en ese sentido, ¿no? Pueden haber acciones que son malas, entonces hay que evitarlas necesariamente porque van en contra del deber. Y hay acciones que van conforme al deber, aunque la motivación no esté tan clara, ¿no? Bueno, esto lo estoy haciendo por miedo a que me castiguen o por la alegría a que me van a premiar. Entonces eso tampoco era moral. Lo verdaderamente moral para Kant es el deber por el deber. ¿Por qué haces eso? Porque me toca, porque es un deber, porque es una obligación. Entonces es ahí cuando nos volvemos como morales, ¿no? Tenemos una conciencia moral un poco más trabajada. Y esto sí se vuelve interesante, valioso para los jóvenes, para los adolescentes, que a veces nos vamos por otros rumbos, ¿no? Entonces sí se vuelve no que pongamos atención no tanto en el miedo o la represalia, el castigo, al reproche, sino más bien al deber por el deber, que es igual de importante el motivo por el que se hace que el mismo resultado de su acción. Es decir, hicimos esto ¿por qué? Entonces hay que buscar el deber por el deber. En este sentido, pues como que es como lo valioso que quería yo compartirles de Immanuel Kant, porque a veces sí hay jóvenes que se apartan, por ejemplo, en los estudios por andar con sus amigos. Ellos saben que deben cumplir o que están fallando al deber, pero a veces lo hacen porque, no sé, se han encontrado ahí en las mismas circunstancias y se apoyan mutuamente, ¿no? Y así terminan faltando a todas sus clases o a sus responsabilidades. Entonces sí, como que vale la pena como reflexionar. Ya no hay premio, ya no hay castigo y ya no tenemos una motivación directa, y no tenemos tampoco la capacidad de reflexionar sobre nuestras motivaciones, por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. Entonces sí, como que nos toca trabajar un poquito más esa dimensión moral, el deber por el deber, como decía el señor Immanuel Kant. En cuanto a las acciones, pues vale la pena entonces revisar las acciones, si son contrarias al deber, si están a favor del deber, pero las motivaciones no son tan claras, y aquellas que se hacen por el deber, porque toca, porque tiene que hacerse. Entonces eso es como el proceso, el camino al que podemos como aspirar para que los jóvenes en su ambiente tengan criterios para reflexionar por sí mismos y generar, ¿verdad?, como personas un poquito más conscientes de su acción. Espero que les sirva. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece asertivo? ¿Les parece que no sirve en nuestra cultura? ¿Les parece que a lo mejor no son buenos ejemplos? Comenten si han visto esa película Fences de Denzel Washington. ¿Qué les parece? Fuerte pero interesante. Y si saben algo más del señor Immanuel Kant, pues también compártanlo. Saludos pues para todos y nos encontramos en el próximo episodio.